¿No te pasó alguna vez que empezás a hablar de inteligencia artificial, de fabricación robótica, de biomateriales o diseño generativo, y la gente empieza a mirarte como si acabaras de confesar que, no sé, criás dragones en el baño? ¿No te pasó estar en una cafetería escuchando a otros profesionales hablar casi orgásmicamente de Le Corbusier y de la Ville Savoye, como si la hubieran inaugurado ayer por la tarde, mientras tú te sientes casi como un pez fuera del agua? ¿No te pasó intentar hablar del futuro de la arquitectura, de un futuro que no gira alrededor de cajas, hormigón y volúmenes bajo el sol, y ver esas miradas de compasión que parecen decirte, pobre, no está del todo bien? Hace unos días estuve en un congreso internacional de arquitectura en Barcelona y me pasó algo raro, la sensación de que quizás no estoy loco. Durante esos días vi una nueva generación de herramientas de construcción, vi materiales que ya no se comportan como materiales muertos, vi estudiantes, investigadores y arquitectos de diferentes partes del mundo trabajando en ideas que muchos todavía tratan como si fuera una fantasía. Y entonces la pregunta cambió. La pregunta ya no era si estábamos locos. La pregunta era, ¿por qué seguimos intentando hablar del futuro de la arquitectura con gente que todavía necesita pedirle permiso al pasado? Este episodio va de eso, de lo que ocurre cuando una disciplina dice amar la innovación, pero se asusta cada vez que la innovación aparece de verdad. De una arquitectura que invita al futuro, le ofrece café, lo sube a Instagram y después le pide que por favor no toque nada y que siga haciendo los detalles constructivos con lápiz a mano alzada. Porque quizás no estamos locos, quizás simplemente estamos viendo una puerta donde otros todavía siguen mirando una pared. Aquí comienza. La arquitectura no es una caja, segunda temporada, con Marcelo Fraile Narváez. La voz más ronca, aprendimos rápido lo que cuesta hablar. La arquitectura no es una caja, un programa hecho con amor y sin miedo a incomodar. Nos miraron raro por no encajar, por no sonreír. Muy buenos días. Muy buenas tardes y muy buenas noches. En la Facultad de Arquitectura donde estudié, había una tradición, una especie de ritual no escrito que era curioso, cuanto menos. Llegaba un momento de la carrera, normalmente después de varios años de haber cursado, después de haber cursado todas las historias, las teorías, las vanguardias, cuando uno tenía cierto, cierto nivel de madurez teórica, en ese momento uno, como estudiante, debía encontrar de algún modo una especie de arquitecto a quien seguir, ¿sí? Era casi como, como elegir un equipo de fútbol, elegir una religión o, algo más banal como un signo del zodiaco, ¿no? Esto, entender, no puedo. Estaban los de Le Corbusier, los de Ray, los de Mies, y más adelante aparecieron los de Foster, los de Roger o, hasta los de Meyer, ¿no? Parecía que para ser arquitecto había que afiliarse a alguna de esas tribus. Algunos llevaban casi esto a niveles casi ridículos y comenzar a vestirse o a hablar o a usar determinadas muletillas como si fuera una identificación con estas figuras, ¿no? Lo curioso es que yo nunca tuve uno, pese a que me esforcé, les juro que me esforcé y miraba así y estudiaba, me leía los libros de esta gente, la verdad que no llegaba. Había sí edificios que me fascinaban, sí, claro, por supuesto, la pirámide del Louvre de Pei, cuando se construye toda esa estructura magnífica, las torres Petronas de César Pelli, con toda esa documentación que hace para desarrollar el modelo. El pabellón británico de la exposición de Sevilla del 92, una obra increíble que tenía en cuenta el clima de Sevilla, pero tenía en cuenta también la tecnología. Pero no sentía esa especie de devoción que parecían experimentar muchos de mis compañeros.
No, le juro, lo intenté, lo buscaba y durante bastante tiempo llegué a pensar que había algo raro en mí, que quizás no estaba entendiendo correctamente la arquitectura, que tal vez me había perdido una de esas lecciones secretas que todos los demás sí habían recibido. Era una sensación rara, una sensación de no pertenencia, ¿no? Recuerdo algunas reuniones en las cafeterías de la facultad donde algunos compañeros hablaban de tal o cual arquitecto así con fuerza, con vehemencia, entraban en una especie de trance orgásmico que les aceleraba hasta la respiración cuando hablaban de determinadas obras, qué sé yo, de la Ville Savoye, le veías que le blanqueaban los ojos hasta más o menos, ¿no? Eran cosas muy, muy graciosas y hasta ridículas si se quiere. Pero yo, nada. Por más que me esforzaba, por más que miraba las obras, los arquitectos, y los volvía a mirar, nada, no sentía nada. Con los años descubrí obras de Zaha Hadid, de Norman Foster, de Greg Lynn, de Big y de muchos otros arquitectos que parecían que estaban explorando territorios diferentes, arquitecturas que hablaban de sistemas, de tecnología, de geometrías complejas, de nuevos materiales, de fabricación digital en los últimos tiempos, de computación, y empecé a sospechar algo extraño. Que quizás el problema no era que yo me había perdido alguna clase donde se hablaba de los volúmenes bajo el sol, quizás el problema es que estaba buscando conversación en el lugar equivocado, porque cuando pasas años rodeado de personas que consideran que la arquitectura alcanzó su punto máximo hace, qué sé yo, medio siglo, acabas pensando que el extraño eres tú. Pero cuando hablas de inteligencia artificial, de diseño generativo, de fabricación robótica, de biomateriales o de sistemas adaptativos, y la respuesta que recibes es una mirada parecida a la que recibía alguien que anuncia, no sé, en una cena familiar, que piensa construir una nave espacial en el garage de su casa, y te miran así como que está hablando el tipo este, ¿no? Entonces, claro, la primera actitud es que te has vuelto loco. Pero, ¿y si no es así? ¿Si en realidad hay otra cosa que nos estamos perdiendo? Hace unos días estuve participando en la 6ª Conferencia Internacional de Arquitectura y Genética Biodigital. Fue una experiencia increíble, les juro, fue alucinante. Fue muy extraña porque durante varios días ocurrió cosas que no me sucedía desde hacía mucho tiempo. De repente estaba rodeado de personas que hablaban exactamente las mismas cosas que me interesan a mí. Investigadores desarrollando nuevos sistemas robóticos de construcción, arquitectos trabajando con materiales que responden al entorno, estudiantes experimentando con inteligencia artificial. Equipos investigando organismos vivos, sistemas adaptativos y nuevos modelos de diseño biodigital. Personas que venían de distintos países tan disímiles, qué sé yo, no sé, como Brasil, Estados Unidos, Grecia, Portugal, Turquía y muchísimos otros más. Culturas distintas, generaciones distintas, pero que todas compartían una misma sensación, que la arquitectura todavía no había explorado todo lo que podría llegar a ser. Eso fue increíble. Recuerdo, por ejemplo, conocer a una estudiante de México. Esta chica estaba cursando 4º año de arquitectura en Bélgica y que cuando se enteró de esta conferencia viajó kilómetros solamente para asistir. O un grupo de estudiantes de Grecia que estaban cursando un máster y que presentaban sus avances en la investigación sobre diseño generativo. Investigadores mostrando prototipos funcionales que parecía, les juro, parecía sacado de una novela de ciencia ficción, pero que sin embargo ya existían, porque no te mostraban dibujitos bonitos pintados con acuarelas. Eran fotos, videos de los resultados. Por ejemplo, una investigadora de París que estaba hablando sobre nuevos materiales para imprimir viviendas, o de un profesor del Reino Unido hablando sobre optimización en diseño o cómo utilizaban la inteligencia artificial para crear nuevos proyectos más eficientes. Era alucinante, pero no el espectáculo por lo tecnológico en sí.
No era la fascinación ingenua de ver máquinas, algoritmos, materiales raros o palabras nuevas colocadas una detrás de otras como si fueran una especie de adorno de escaparate. No. Lo verdaderamente fuerte era comprobar que todo eso tenía una estructura por detrás, una continuidad, una genealogía. No eran ocurrencias sueltas, no eran caprichos formales. No eran arquitectos jugando a parecer científico durante 15 minutos que duraba la exposición. Era una línea de trabajo real, con investigadores, docentes, estudiantes, prototipos, debates, increíbles debates, errores, obsesiones, resultados. Nadie hablaba de Q1 y de que esto lo publiqué en tal revista porque me da más puntaje. No, eso no entraba acá. De pronto muchas cosas que durante años habían parecido marginales, exageradas o directamente incómodas, aparecían reunidas en un mismo lugar con una naturalidad casi brutal. Y entonces entendí que quizás el problema no es que la arquitectura no haya cambiado. El problema es que una parte enorme de la arquitectura institucional sigue actuando como si ese cambio no estuviera ocurriendo. Como si pudiéramos seguir mirando hacia otro lado, como si la inteligencia artificial, la biofabricación, los materiales y sistemas generativos, los materiales responsive y la fabricación robótica fueran, pequeñas rarezas periféricas, cuando en realidad estamos empezando a construir otra manera de pensar el proyecto, la materia, el cuerpo, el entorno y la propia idea del edificio. No estamos ante una moda más, estamos ante una mutación lenta, todavía quizás desigual, todavía quizás un poco confusa, pero real. Y quizás por eso incomoda tanto. Porque cuando una disciplina se encuentra con algo verdaderamente nuevo, no suele celebrarlo de inmediato. Primero, obviamente lo ridiculiza, luego lo simplifica, después intenta domesticarlo de algún modo y solo mucho más tarde, cuando ya no puede evitarlo, lo incorpora como si siempre hubiera estado allí, como si la arquitectura siempre se hubiera hecho así. No me gusta esto, Homero. La arquitectura muchas veces se ha comportado de la misma manera. Lo hizo con la modernidad, con lo digital, con la sostenibilidad, con lo paramétrico. Y ahora vuelve a hacerlo con la inteligencia artificial y lo biodigital. El problema quizás es que esta vez el cambio no afecta solo a la forma de los edificios. Afecta al modo de pensar, al modo de construir, al modo de diseñar y al modo en que imaginamos cómo va a ser una arquitectura viva en un mundo que ya no funciona con herramientas muertas. Y entonces aparece la pregunta. No como una frase bonita para cerrar una introducción, sino como una molestia intelectual difícil de apagar. Si todo esto existe, si ya hay personas trabajando en ello, si ya hay laboratorios, investigadores, prototipos y obras que apuntan en esa dirección, ¿qué está esperando la arquitectura para cambiar? ¡Quiero mis acuarelas! ¿Qué tiene que ocurrir para que dejemos de tratar el futuro como si fuera una excursión académica de fin de semana y empecemos a asumirla como un terreno real donde se juega la disciplina? En serio. Y sobre todo, creo que lo más triste quizás es que cuántas personas, cuántos estudiantes, cuántos investigadores pasan años creyendo que están locos, que están fuera del sitio, cuando en realidad lo único que les ocurre es que han aprendido a mirar una arquitectura que todavía no ha sido aceptada por quienes siguen confundiendo tradición con parálisis. Hay una frase que se atribuye a Picasso que dice que los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Newton tenía otra versión, creo que un poquito más elegante, cuando él decía que había visto más lejos porque estaba subido sobre los hombros de gigantes.
Era un poco atribuirse que, cuando uno hace un descubrimiento es porque, estudió de otros que lo precedieron, ¿no? Las dos frases hablan exactamente de lo mismo. Nadie inventa nada desde cero. Toda innovación es una conversación con alguien que vino por delante. El problema aparece cuando uno se sube a los hombros del gigante sin haberse molestado siquiera en mirarle la cara. Porque una cosa es aprender de una teoría y otra muy distinta es disfrazar esa teoría. La arquitectura lleva décadas produciendo disfraces. Pasó con la sostenibilidad. Durante años parecía que bastaba con pintar algo de verde, colocar, 4 macetas estratégicamente repartidas por el edificio y utilizar palabras como resiliencia, ecosistema o eficiencia para que cualquier proyecto se transformara automáticamente, como si fuera un acto mágico, en una especie de panda gigante salvando el planeta. This is so funny. Todo pintado de verde, aunque el verde fuera de plástico y estuviera atornillado con tornillos galvanizados y pintado con esmalte sintético. No importa. Si era verde, era sostenible. It's simple magics. Después, obviamente, llegó el diseño paramétrico y de repente aparecieron océanos enteros de renacuajos, medusas, esqueletos de dinosaurio, caparazones mutantes y objetos imposibles que parecían, el resultado de dejar un pulpo encerrado una semana con rinoceros y una conexión a internet. Lo curioso es que muchas veces nadie sabía exactamente que estaba optimizando aquello, pero daba igual, la forma parecía compleja y como parecía compleja debía ser inteligente. Ese fue uno de los grandes malentendidos de lo paramétrico. Se confundió la complejidad formal con la complejidad conceptual, se confundió el resultado visual con el proceso, se confundió mover un deslizador con pensar. Y claro, cuando una herramienta poderosa cae en manos de alguien sin criterio, la herramienta no la vuelve más inteligente, la vuelve más estúpida, se vuelve más visible la confusión. Ahora creo que estamos viviendo exactamente el mismo fenómeno con la inteligencia artificial. Personas que llevan 2 semanas utilizando una herramienta y empiezan a presentarse como especialistas. Gente que genera una imagen con ChatGPT y cree haber desarrollado un método. Otros que utilizan palabras escuchadas en una conferencia y las repiten como si fueran conjuros mágicos, capaces de convertir cualquier ocurrencia en una investigación avanzada. Y esto no me preocupa por ellos porque en realidad, muérete con tu ignorancia. En realidad me preocupa por el daño que producen. Porque cuando una teoría termina asociada a personas que no la entienden, la teoría acaba pareciendo absurda. No fue el diseño paramétrico el que convirtió la arquitectura en una colección de criaturas marinas gigantes. Fueron quienes utilizaron las herramientas sin comprender los principios. No fue la sostenibilidad la que acabó por convertirse en un marketing. Fueron quienes descubrieron que era más fácil vender la palabra que hacer el trabajo. Y ahora le está ocurriendo lo mismo a la inteligencia artificial. Cada vez que aparece una idea potente, sucede más o menos la misma secuencia. Primero llega a quienes la investigan, después llega a quienes las estudian y luego aparece quienes intentan aplicarla con mayor o menor fortuna. Y finalmente llegan quienes descubren que pueden utilizar su nombre sin investigar, sin estudiar y sin aplicar nada en serio. Es casi una ley natural. La fase final de toda innovación es su apropiación por parte de personas que no quieren transformar nada, pero sí quieren parecer transformadoras. Porque resulta mucho más fácil apropiarse del lenguaje de una revolución que participar realmente en ella. Mucho más fácil aprender 4 palabras que estudiar durante años. Mucho más fácil generar una imagen que construir un criterio. Mucho más fácil parecer contemporáneo que serlo. Y ahí está el problema, no en experimentar. Ojalá más gente experimentara. El problema es confundir experimentación con simulacro. Experimentar implica riesgo, lectura, ensayo, error, comparación, fracaso, ajustes nuevamente, duda. Implica no saber del todo hacia dónde se va, pero sí saber que estás intentando descubrir algo. El simulacro, en cambio, solo quiere parecer avanzado, quiere la estética de la investigación sin la incomodidad de investigar.
Quiere el brillo de la innovación sin la parte aburrida, lenta y a veces humillante que trae el error, el fracaso. Por eso desconfío de quienes hablan demasiado de la herramienta y muy poco de los problemas. Las personas que realmente están haciendo cosas interesantes rara vez necesitan repetir 20 veces que usan la inteligencia artificial, el diseño paramétrico, la biomímesis, fabricación robótica o cualquier otra palabra de moda. Hablan de procesos, hablan de método, hablan de los límites, hablan de los errores, hablan de lo que no funcionó, hablan de las decisiones, hablan de las preguntas que estaban intentando responder. La herramienta en esos casos aparece como lo que debería ser, un medio, no una medalla que te cuelgas en el pecho. Nadie presume de usar un lápiz o un boli. Nadie presume de usar una regla. Nadie presume de usar una calculadora. Simplemente las utilizan. Curiosamente, cuanto más inmadura es la relación de una disciplina con la tecnología, más necesidad parece de tener que nombrarla a cada segundo, como si repetir inteligencia artificial o biomímesis o biomateriales 20 veces pudiera sustituir la ausencia de una idea. Como si decir paramétrico bastara para que una forma dejara de ser caprichosa. Como si poner bio delante de cualquier palabra la convirtiera automáticamente en un proyecto, en una revelación científica. Y esto es importante porque la tecnología por sí sola no produce inteligencia, produce posibilidades. La inteligencia aparece cuando alguien sabe formular la pregunta, construir un método, reconocer los límites de la herramienta y entender qué significa realmente el resultado que obtiene. Si no hay criterio, la herramienta solo amplifica la confusión. ¡Cállate, maldito aparato, que no puedo oír mi cerebro! Quiero cacahuates. Antes hacías una maqueta mala y quedaba ahí. Ahora el problema es que genera 100 imágenes malas en 15 minutos y encima la llamas investigación. Antes alguien dibujaba una fachada sin sentido y bueno, moría en la angustia. Ahora produce una serie de variaciones generativas sin sentido, pero con una especie de áurea, un gradiente de colores y un texto que habla de emergencia, de biomateriales, de sostenibilidad, de complejidad, de ecología. Y claro, suena mejor, pero sigue sin pensar. Por eso estos temas se degradan tan rápidamente. Primero aparece una idea potente, después aparece una comunidad que la trabaja con seriedad. Luego llegan los oportunistas, las vendedoras de humo, los decoradores de concepto, los que descubren que pueden colgarse una palabra nueva en la solapa. Y cuando el concepto queda quemado, cuando ya todo el mundo lo asocia con imágenes vacías, con pabellones sin sentido, de formas extrañas, entonces vienen los de siempre. ¿Ves? ¿Ves? Te dicen. Era una moda nada más. No, papi, no te confundas, no era una moda. La moda eran ellos. La sostenibilidad no era el problema. El parametricismo no era el problema. La inteligencia artificial no era el problema. Los biomateriales no eran los problemas. El problema es la gente que convierte cualquier herramienta poderosa en un disfraz barato para no tener que pensar. Y esto, llevado a la enseñanza, es todavía más grave. Porque una cosa es que alguien se disfrace de innovador en LinkedIn, ponga 3 imágenes generadas con IA, escriba nueva ecología del habitar y se vaya a dormir satisfecho. Eso es genial, vale. Eso no me molesta. Es, qué sé yo, sé feliz. El verdadero problema aparece cuando esa superficialidad se transmite a los estudiantes como si fuera conocimiento. Y ahí deja de ser una pose y ahí se convierte en daño. No me gusta esto, Homero. Porque un estudiante que está empezando necesita distinguir entre herramienta y método, entre imagen y proyecto, entre referencia y copia, entre lo que es un experimento y lo que es una ocurrencia de fin de semana, entre lo que es una vendedora de humo y alguien que ha estudiado y que ha experimentado. Si en lugar de eso recibe palabras vacías, aprende a imitar la superficie de la innovación sin comprender su estructura. Aprende que basta con parecer avanzado. Aprende que basta con producir una imagen impactante, una forma que parezca orgánica. Aprende que basta con decorar el discurso con 3 términos nuevos y ya es suficiente.
Y después nos sorprendemos de que la arquitectura se llene de proyectos que parecen inteligentes durante 5 segundos. Y se deshacen después cuando alguien le pregunta, ok, pero ¿y eso para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿O qué problema estás intentando resolver? En serio. Así que, moraleja, no hables de lo que no sabes. O mejor dicho, habla si quieres, pero habla desde la honestidad del que está aprendiendo, no desde la impostura del que pretende enseñar. Deja de decir que haces arquitectura paramétrica, sostenible, basada en inteligencia artificial o, qué sé yo, biosostenible, si no tienes ni puta idea de lo que significa. Porque si lo más cerca que has estado de la inteligencia artificial es pedirle a ChatGPT una imagen bonita, lo más cerca que has estado de la sostenibilidad es cortar lechuga para una ensalada, y lo más cercano de lo paramétrico que has estado en tu vida es cambiar el tamaño de una tabla de Excel, quizás el problema no es la tecnología. Quizás el problema es que estás usando palabras demasiado grandes para esconder ideas demasiado pequeñas. Y esto va para ti. Sí, para ti. Para ti. Sabes que hablo de ti. Deja de confundir, por favor, en serio, deja de confundir a los estudiantes hablando de lo que no sabes. Deja de hacerlos hacer cosas que terminan siendo formas vacías que solamente se ponen un cartelito en la puerta. Por favor, en serio, le haces mucho mal a la profesión. Hay comportamientos humanos que me fascinan. No porque sean inteligentes, yo creo que precisamente por lo contrario. Hace unos días viajé en uno de los vagones silenciosos que tienen algunos trenes para reservar para las personas que quieren, qué sé yo, no sé, leer, descansar o trabajar, ¿no? Son espacios donde en teoría no se puede hablar por teléfono, no se debe mantener una conversación en voz alta, y donde todo el mundo acepta una especie, qué sé yo, no sé, de pacto colectivo que es bastante sencillo. Si has comprado un billete para un vagón silencioso, probablemente es porque buscas silencio. Es así de simple, así de sencillo. Hasta ahí parece, qué sé yo, no sé, razonable, ¿no? Lo extraordinario es que siempre aparece alguien que interpreta la situación de una forma completamente distinta. Esto, entender no puedo. En mi caso fue un señor que decidió compartir a través de una llamada telefónica con todo el vagón los detalles de un trámite aparentemente bastante aburrido relacionado con un consulado africano. Varios documentos que tenía que presentar y una serie de familiares cuya existencia desconocíamos 5 minutos antes, pero de los que terminamos sabiendo muchísima información, creería mucho más probablemente de lo que saben sus propios vecinos. También había una pareja que mantenía una conversación tan intensa sobre los problemas de aceptación de la madre de él hacia esta chica que era su novia, ¿no? Y les juro, durante un momento llegué a sentirme emocionalmente involucrado en la historia. De hecho, creo que me quedé un poco con la intriga de desenlace cuando nos bajamos. Reconozco que en algún momento estuve tentado de preguntarle qué iba a pasar al respecto, cómo iba a terminar esta historia. No porque me interesase especialmente, sino porque después de 3 horas escuchando la conversación y todos los matices de cómo la trataba esta mujer a esta chica y viceversa, sentía que yo creo que tenía cierto derecho adquirido como espectador. This is so funny. O, qué sé yo, de la encantadora, una señora con una sonrisa hermosa que no entendía muy bien cómo funcionaba su smartphone y se lo comentaba por WhatsApp a su hija, y pese a que su hija ponía toda la buena voluntad en los audios que le mandaba, que escuchábamos todos, explicándole qué botón tenía que apretar y cómo tenía que configurar ese teléfono, ¿no? Miren que se lo explicó una y otra vez, pero no hubo caso. Esta señora no pudo entender cómo se manejaba este WhatsApp. Esto es el infierno. Lo curioso es que ninguno de ellos parecía darse cuenta de lo que estaban en un vagón silencioso. Ni siquiera porque en cada asiento había un cartel que decía silencio, por favor, no moleste a su vecino. Así que yo pensaba que hay personas que parecen incapaces de comprender el propósito de aquello que tienen delante.
Y no me refiero al reglamento, me refiero al sentido, porque nadie les había prohibido técnicamente sentarse allí, nadie les había obligado a comprar el boleto. Habían elegido, tenían que elegir y no era más barato, nada que ver. Habían elegido eso voluntariamente y aún así actuaban exactamente igual que si estuvieran en cualquier otro vagón. Como si el contexto fuera irrelevante, como si el espacio no significara nada, y quizás por eso me recordó tanto a la arquitectura. Porque una parte enorme de nuestra disciplina lleva años hablando de formas, imágenes, estilos, referencias, autores y, por supuesto, tendencias, mientras parecen olvidar algo que resulta bastante elemental. Y es que la arquitectura existe para que algo ocurra dentro de ellas, que un hospital no es una fachada, que una vivienda no es un render, que una plaza no es una fotografía aérea, que una universidad no es una memoria descriptiva de 200 páginas que se presenta ante el Ministerio de Educación. Son lugares donde la gente vive, trabaja, aprende, descansa, discute, envejece, se enamora, se pelea y toma decisiones. Y sin embargo, a veces tengo la sensación de que hemos desarrollado una extraña capacidad para olvidar el motivo por el cual existen esas cosas. Exactamente igual que los pasajeros de mi tren. Personas perfectamente capaces de leer la palabra silencio, pero completamente incapaces de entender qué significa. Y sospecho que muchas de las contradicciones que vemos en la arquitectura contemporánea nacen precisamente ahí. No de la falta de talento, ni de la falta de tecnología, ni siquiera de la falta de dinero, sino de algo mucho más sencillo, de haber olvidado para qué servía el vagón. Personas que dicen querer creatividad, pero solo cuando produce exactamente el mismo resultado que la última vez. Y que mientras hablas de diseño paramétrico, materiales biosostenibles, pedís detalles constructivos a mano alzada y dibujados con lápiz. Hubo una pregunta que me acompañó durante todo el Congreso. No tenía que ver exactamente con la inteligencia artificial, ni con los robots, ni con los materiales inteligentes. La pregunta era mucho más incómoda. Y es que, ¿qué hace una disciplina en serio cuando descubre que el futuro ya no está por delante, sino que está al costado, que está a tu lado? Porque durante años hemos hablado del futuro como si fuera una especie de, promesa lejana, algo que vendría después. Algo que todavía no estamos preparados para encontrarlo, algo que podemos mencionar en conferencias, colocarlas en artículos, usar en títulos atractivos, o proyectar sobre una pantalla con imágenes espectaculares. Pero en el Congreso entendí que la sensación era otra. El futuro no aparecía como una promesa. Aparecía como una evidencia, había máquinas funcionando, había brazos robot, impresoras de hormigón de grandes dimensiones, había materiales en desarrollo, había sistemas generativos, había investigaciones sobre organismos, estructuras, algoritmos, biofabricación, había bacterias que se iluminaban para producir lámparas, no era hacer una forma bonita y transformarla en un pabellón. No, era una ecología híbrida, inteligencia artificial y nuevas formas de producción. No era fantasía, no eran render inflados. No era esa imagen imposible que parecía hecha para que un inversor multimillonario se emocionase durante 3 minutos antes de volver a su yate, ¿no? Eran promesas reales, fotografías, videos, modelos. Y eso cambia completamente la discusión. Porque cuando una idea pertenece al futuro, podemos admirar sin modificar nada del presente. Podemos decir, ¡oh, qué interesante!, ¿no? Podemos aplaudir, podemos hacer una mesa redonda, podemos incluso escribir un manifiesto con palabras grandes y una tipografía ligeramente pretenciosa. Pero cuando esa idea ya existe, cuando tiene método, cuando tiene prototipos, cuando tiene investigadores, cuando empieza a producir resultados, entonces deja de ser cómoda.
Ya no nos pregunta qué opinamos del futuro, nos pregunta qué hacemos en nuestro presente, y ahí la arquitectura se vuelve muy rara. Porque es una disciplina que presume constantemente de imaginación, pero muchas veces funciona como una institución profundamente defensiva. Esto es el infierno. Le encanta hablar de transformación, siempre que la transformación no toque demasiado sus hábitos. Le encanta hablar de innovación, siempre que la innovación pueda quedarse en una diapositiva. Le encanta hablar de tecnología, siempre que la tecnología no obligue a cambiar el taller, el aula, el estudio, el trabajo práctico, la evaluación, la manera de enseñar, la manera de dibujar o la manera de pensar. Es como si la arquitectura tuviera una puerta especial para el futuro. Lo deja entrar, sí, pero solo hasta el vestíbulo. Le ofrece un café, sí. Lo invita a dar una charla, quizás. Lo fotografía, lo sube a las redes y después le dice muy amablemente, por favor, no toques nada. Por eso creo que el problema no es que la arquitectura no conozca esta tecnología. Las conoce, las mira, las cita a veces. Las usa casi como un decorado intelectual cuando les conviene, pero el problema es que todavía no ha decidido dejarse afectar por ella. Y esa diferencia es enorme, porque una cosa es incorporar una herramienta y otra cosa muy distinta es permitir que una herramienta modifique la estructura misma de la disciplina. La inteligencia artificial no es importante porque genere imágenes, por favor, por Dios, entiéndanlo de una vez. La fabricación robótica no es importante porque produzca formas raras. Los biomateriales no son importantes porque suenen bien en la memoria de sostenibilidad. Lo importante es que todo eso, cuando se junta, empieza a cambiar la pregunta central del proyecto. Ya no se trata solo de cómo dibujamos un edificio, ni cómo representamos una forma, ni cómo hacemos una fachada más espectacular. Se trata de cómo diseñamos sistemas capaces de aprender, de responder, de adaptarse, de crecer, de transformarse o de negociar con el entorno. Y eso no es un cambio de herramienta. Por favor, entiéndanlo. Es un cambio de mentalidad. Quizás por eso cuesta tanto, porque aceptar de verdad esta tecnología no significa añadir un nuevo plugin, abrir una cuenta, generar una imagen y comprarse una impresora 3D. Significa admitir que una parte de lo que aprendíamos, de lo que enseñábamos y de lo que repetíamos durante años ya no alcanza. Y eso duele, claro, duele más que aprender un programa nuevo, duele más que cambiar una metodología. Duele porque toca la identidad profesional. Toca esa zona donde muchos arquitectos y arquitectas no defienden ideas sino biografías. No defienden métodos sino años de haber hecho las cosas de una determinada manera. No defienden la arquitectura, defienden la comodidad de no tener que volver a aprenderla. Y quizás por eso el futuro resulta tan incómodo cuando deja de ser futuro. Porque mientras está lejos, parece inspirador, pero yo sigo tranquilito en lo mío. Pero cuando se acerca demasiado, empieza a aparecer una amenaza y entonces la pregunta deja de ser de qué estás esperando a la arquitectura para cambiar. La pregunta verdaderamente es otra. ¿Cuántas cosas tendrás que ver delante de tus ojos antes de reconocer que el cambio ya empezó sin pedirte permiso? Mientras volvía del Congreso pensaba en todas estas historias, ¿no? En quienes hablaban de una tecnología que no entendían, en las personas que compran un billete para el vagón silencioso y convierten el viaje en una especie de tertulia radiofónica, en quienes llenan sus discursos de futuro pero siguen trabajando como si el presente no hubiera cambiado. Y empecé a pensar que quizás el problema no es únicamente la arquitectura, ni la tecnología, ni mucho menos la inteligencia artificial. Quizás el problema es esa extraña habilidad humana para vivir dentro de una ficción razonablemente cómoda. Nos contamos que somos innovadores, nos contamos que somos totalmente abiertos, nos contamos que estamos preparados para cambiar, pero muchas veces lo que llamamos cambio no es cambio, es una decoración, un vocabulario nuevo sobre una estructura vieja,
una palabra contemporánea pegada con celo encima de una práctica terriblemente agotada. Un cartel de silencio en un vagón donde todo el mundo sigue gritando. Y quizás por eso aquellos días me impresionaron tanto, no porque todo lo que vi fuera perfecto, no porque todas las investigaciones fueran brillantes, no porque cada ponencia anunciara una nueva revolución, sino porque allí había algo que no siempre aparece en la arquitectura. Había fricción, pero una fricción real, gente intentando tocar los límites de lo que sabe, gente probando herramientas que todavía no dominan del todo, gente equivocándose en público, pensando con materiales, con máquinas, con algoritmos, con organismos, con prototipos, con errores. Eso es mucho más interesante que tener razón. Porque tener razón muchas veces es comodidad. Uno puede tener razón desde una silla, desde una biblioteca, pero cambiar cosas, eso es otra cosa. Exige exponerse, exige aceptar que quizás ya no basta con repetir lo que funcionó antes. Exige admitir que una disciplina no se mantiene viva defendiendo sus cadáveres más ilustres, sino permitiendo que aparezcan formas que todavía no sabemos ni siquiera nombrarlas. Y ahí quizás entendí algo. No estamos locos por querer otra arquitectura. No estamos locos por pensar que la tecnología puede transformar el proyecto. No estamos locos por creer que la inteligencia artificial, la biofabricación, los materiales responsive o la fabricación robótica no son adornos, sino señales de un cambio más profundo. Lo verdaderamente extraño sería ver todo esto y seguir actuando como si no estuviera pasando nada. Lo verdaderamente delirante sería mirar un mundo que cambia a una velocidad brutal y seguir enseñando, proyectando y discutiendo arquitectura como si el futuro necesitara pedir permiso en secretaría. Quizás no estamos locos, quizás lo que ocurre es mucho más simple. Estamos viendo una puerta abierta donde otros todavía ven una pared. Y una vez que ves esa puerta, el problema ya no es atravesarla. El problema es fingir que no existe. Postdata. Si te quedaste con ganas de más, seguimos la conversación en X como @frailemarcelo o en Instagram en @marcefraile. También puedes encontrarme en Facebook o en LinkedIn como Marcelo Fraile Narváez o escribirme directamente al correo a mfrailenarvaez@gmail.com. Tus comentarios, like y reseñas son el combustible que mantiene vivo este proyecto y que lo ayudan a crecer. Gracias por escuchar, por estar al otro lado y por seguir creyendo que la arquitectura puede ser algo más que una caja. Pórtense bien, sean felices y nos vemos pronto. Un gran abrazo. Chau. Has escuchado La arquitectura no es una caja, con Marcelo Fraile Narváez.